Y le vamos a dar también, tal como a los demás invitados e invitadas, 10 minutos para que exponga y luego podemos intercambiar algunas preguntas. Y nos interesa su visión y opinión respecto de este proyecto de ley iniciado en mensaje. Hola, Adelante, don Ignacio. hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Solo para chequear, pueden ver mi presentación. Sí, podemos verla, sí creo que están. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar entonces algunas perspectivas sobre el boletín que hemos estado discutiendo y quiero hacer énfasis en una cosa anteriormente y es que el proyecto de ley, dado que modifica distintos cuerpos, quiere aumentar las facultades del mismo para distintas dimensiones. Ahora se habló mucho, estaba muy atento a la discusión, muy interesante, sobre barrios transitorios, pero acá el ethos de este proyecto de ley parte a través de la planificación de zonas de riesgo, sobre lo que pasó en Valparaíso y cómo eso se puede escalar a la realidad nacional. Además habla, como ya se discutió, de barrios transitorios, de la regularización de campamentos como medida preventiva y además se agrega temas de asistencia técnica especializada en temas de catástrofe. Yo acá voy a ocupar una nomenclatura tipo semáforo, donde las cosas verdes son elementos que destaco, que creo que son bastante necesarios en la regulación hoy en día, que haya ciertos vacíos que esta ley puede ayudar. Hay otras cosas que voy a destacar un poco más en rojo, que son algunos elementos que quiero tratar de problematizar porque creo que falta profundizar en la ley, conversar un poco más y definir algunas cosas. Eh, Solo para dar un poco de contexto, esto lo publicó la Cámara Chilena de la Construcción hace poco, y ustedes pueden ver que de las 346 comunas de Chile, solo el 8% tiene planes vigentes de hace menos de 5 años. La ley de transparencia de suelo habla de planes de hasta 10 años son vigentes, somos 8 y 9 es un 17% del total de planes reguladores y el resto podemos decir que están desactualizados. Pero acá tenemos un desafío extra y es que las comunas más grandes del país, incluyendo Viña del Mar, Valparaíso, otras de Santiago que están en la periferia, que están no exentas de riesgo, muchos de los planes reguladores se hicieron en el año 2000-2010 y ustedes pueden pensar que dado el contexto de cambio climático y cómo ha cambiado nuestro medio ambiente construido, las definiciones de riesgo no necesariamente están actualizadas. De hecho, en un catastro del MIMBU se habla que a nivel nacional cerca de 272 campamentos están en áreas de riesgo, 48 están en zonas no edificables, y traspasar esto a un cambio de plan regulador, instrumento de planificación territorial, un IPT, puede ser plan regulador comunal o eh, intercomunal, según sea el caso. Como dijo el expresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, es un proceso lento, en promedio toma entre 7 y 8 años. Por lo tanto, que esta ley trate de darle mayores facultades al mismo para que se haga parte de un proceso que es técnico, que puede estar centralizado, que puede tener diversas economías de escala y además aunar criterios, puede ser bastante positivo y por lo tanto yo acá quiero destacar esa necesidad que hoy en día tenemos que en la regulación es algo bastante difícil de poder cambiar. Sin embargo, cuando queremos hablar de riesgos y campamentos, acá hay dos imágenes. Por la izquierda ustedes pueden ver en verde el polígono del incendio que afectó a Viña del Mar y a la derecha ustedes pueden ver los campamentos y si es que están tipificados en zonas de riesgo o no. Por supuesto, obviamente el incendio sucedió después. En algunos casos, como pueden ver en los polígonos amarillos que yo destaco, no estaban dentro de las zonas de riesgo, se quemaron parcialmente o totalmente, pero ya da cuenta de que el concepto de riesgo además es dinámico y que la regulación no siempre va a ir a la par con este. Por lo tanto, tenemos un problema porque sobre todo con el tema de los incendios, eh, empezar a hablar de riesgos y campamentos como medidas de mitigación, que si bien pueden ser muy útiles, también hay que tratar de entender cuáles son las dinámicas de los campamentos para ver si es que efectivamente dotarlos de ciertos estándares puede ayudar. Y también pueden haber riesgos adversos, que es lo que yo les quiero presentar un poco a continuación. De hecho, ustedes pueden ver esa foto, yo creo que es bastante ilustrativa. Esa foto es del campamento Manuel Busto. Ustedes pueden ver que gran parte del campamento se quemó. Techo para Chile, en conjunto al Observatorio de la Costa, Sigidien, hicieron una actualización y según los criterios que ellos definen, hay un porcentaje mucho más elevado de lo que el catastro de campamentos dice de que están expuestos a riesgo. Y eso tiene que ver con un contexto nuevo, donde básicamente estamos ante una emergencia de cambio climático, donde las temperaturas son más altas, las presiones también se ven afectando y por lo tanto en zonas como
Viña del Mar, la probabilidad de tener incendios es mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de estos campamentos se dan en la periferia, por lo tanto responden a una expansión urbana, donde, como ya bien don Vicente Burgos y don Rodrigo Urey destacaron, hay falta de infraestructuras y servicios. El problema es que esto se da de manera orgánica, y por lo tanto ustedes pueden ver ahí, y esa foto yo creo que ilustra bastante bien, es bastante difícil pensar que no solo que el camión de bomberos pueda llegar a tiempo cuando sea necesario, sino que además podría ser el caso, como Viña del Mar tiene cerros, que la presión del agua potable no dé. Y eso impone otros desafíos para pensar en que la urbanización no solo es extender el radio urbano y, decirlo en sencillo, pavimentar para poder hacer accesos con las medidas correspondientes, sino que también tiene una serie de dimensiones que hacen que ser parte del radio urbano significa que también tiene la dotación de servicios necesarios para funcionar como tal. Y de hecho, esto ha sido una de las cosas que más ha dificultado que los campamentos puedan radicarse. Manuel Busto es un muy buen ejemplo, donde solo una porción se puede erradicar y hay otra parte que o está en zona de riesgo o no tiene acceso a agua potable o tiene otros problemas que hacen que ahí no se pueda construir. Y ustedes se imaginarán que esto se replica en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué, porque la situación de periferia es bastante común dentro de la conurbación. En Concepción suele suceder también, y en Santiago hay otro tipo de problemas. Por lo tanto, también como alguien dijo en una presentación anterior, la heterogeneidad de los campamentos requiere que las soluciones vayan siendo pensadas no con una sola bala de plata, sino que también requieren de un entendimiento muy importante del contexto. Y acá, con respecto a lo anterior, se hizo una entrevista a expertos, quiero destacar dos expertos que comentaron sobre los incendios y en alguna parte se hizo un poco lo que estoy comentando, que las quebradas presentan difícil acceso, los medios de extensión están limitados, no hay equipamiento, la mala planificación territorial, además del crecimiento orgánico de los campamentos, en sectores que se están expandiendo de manera natural, hace que esto sea un desafío mucho más complejo que simplemente la tipificación de riesgo. Por lo tanto, actualizar los criterios de riesgo, los planes reguladores, es algo bastante relevante, pero pensar en estrategias de erradicación, acá viene un poco la historia del huevo y la gallina, y si nosotros pensamos si vamos a erradicar sin definir riesgo de manera adecuada, podría generar problemas porque acá podemos ver que hay múltiples dimensiones afectando al problema. Ahora, los campamentos son transitorios y acá yo tengo esta imagen, esto es de la toma de Cerrillos, pero ustedes se pueden imaginar que se repite a lo largo de Chile, y es que las construcciones ya no son como eran 20, 30 o 40 años atrás, hoy en día se pueden ver construcciones sólidas, hay una tendencia a la permanencia, hay estudios que demuestran que los campamentos rara vez son transitorios, y acá vienen dos interrogantes con respecto a lo que propone la ley. Primero es, a pesar de que los campamentos sean transitorios por 5 años, va a haber un enforcement a través de esto para que alguna autoridad esté dispuesta a sacar a familias de barrios transitorios que además van a cumplir con ciertos estándares y por lo tanto van a asegurar una calidad urbana que es mucho mejor que los campamentos actuales. Por supuesto, eso es algo que uno quiere porque pretende asegurarle calidad de vida y seguridad a las personas. Sin embargo, también tiene este otro efecto de que sería mucho más difícil de que la gente después de 5 años migre. O si es que la gente migre, porque no puede ocurrir que haya una toma de otras familias en estos antes de que se demuelan. Y por lo tanto eso requiere una especial atención de ver, porque es la dinámica que ha sucedido. Muchos campamentos en Valparaíso que se erradican, las familias se van, pero llegan otras a tomarse eso, porque obviamente ya está construido y a pesar de que no sea formal, que no tenga los estándares, es una solución habitacional a la gente que no tiene casa. Por lo tanto, el concepto transitorio, si bien uno lo puede definir, es bastante difícil que en la práctica vaya a ser como tal. Perdón. Ahora, dicho lo anterior, hay otra cosa que yo quiero destacar ahí y que tiene que ver con la escalabilidad de esto, porque de una u otra forma en el proyecto de ley se habla no solo de la gestión de riesgos, sino que también de que esto sucede en distintos territorios. En algunas partes se menciona el plan de emergencia habitacional, la necesidad de radicar campamentos a lo largo de Chile y resolver estos problemas a lo largo del país. Ustedes se pueden imaginar que construir una vivienda en el norte, en el centro o en el sur de Chile es distinto. Obviamente uno no piensa de mala fe que las cosas se van a hacer mal, pero sí puede suceder. Y yo creo que el mejor ejemplo fue Viña del Mar, donde las viviendas de emergencia no solo llegaron tarde y fueron menos de lo que se esperaba, sino que a la primera inclemencia del tiempo se llovieron. Y por lo tanto, pensar en escalar esto es bastante difícil, además de considerar de que el Ministerio de Vivienda tiene un presupuesto fijo y por lo tanto si se quiere escalar esto,
La pregunta es, ¿cómo se va a financiar? Se va a financiar a través de una glosa aparte, se van a ocupar recursos del DS-49, que es para las familias vulnerables, se van a ocupar recursos del DS-01 para las familias clase media, que en promedio esperan entre 5 y 7 años para tener una solución habitacional, y por lo tanto, si bien es bastante importante actuar de manera preventiva, de tratar el riesgo que cada vez está creciendo con más fuerza, también hay que responder cómo se va a poder financiar y cuál va a ser la dinámica que esto va a tener en conjunción con las otras políticas habitacionales que el ministerio trata de desarrollar. Por lo tanto, acá yo creo que esta situación a nivel nacional es muy distinta a lo que puede pasar, por ejemplo, en Valparaíso, donde producto de la debacle que nos afectó como ciudad, hay un presupuesto especial. Pero eso no es el caso de todo el país. Por lo tanto, es bastante importante tratar de entender también cuáles van a ser los impactos económicos a las arcas fiscales del país. Algunos comentarios finales y acá los dejo un poco a tipo de semáforo. La necesidad de actualizar el riesgo, sí, es algo bastante importante. Si lo puede realizar el MIMBU, lo haría de manera centralizada, con desarrollo de capacidades, sin tener problemas, lo que sucede en en comunas pequeñas donde no están los recursos instalados y por lo tanto podría ser algo bastante celere. Sin embargo, las dinámicas de los campamentos, como ya vimos, son más complejas. Hay otros problemas, como por ejemplo que el crédito especial a las empresas constructoras va a dejar de existir el 2027. Eso es un desincentivo a la construcción y por lo tanto hacer barrios formales para radicar campamentos cada vez va a ser más difícil. Ya destaqué un poco sobre el tema del presupuesto y la escalabilidad y algunas pequeñas cosas solamente para que tengan en cuenta en la discusión, pero cuando se habla de expropiaciones, si bien el proyecto de ley habla del valor justo, ustedes pueden pensar que desde una perspectiva comercial un terreno tomado no tiene valor, no se puede hacer nada en él. Por lo tanto, es bastante importante definir también cómo se va a tratar este valor justo y cuáles van a ser los canales de valorización, porque de una u otra forma cualquier metodología de tasación trata de imitar al mercado y un terreno que tiene una prohibición de poder hacer cualquier cosa no tiene mercado. Ahora, algo que yo destaco acá en rojo y va a ser lo último que voy a hablar, son algunos artículos transitorios que yo creo que necesitan un poco más de definición. Primero que todo, el artículo número 1 de los transitorios habla de la extensión del límite urbano, donde no va a ser necesario un estudio de impacto ambiental, pensando que muchos de estos casos replican un poco a las dinámicas urbanas de lo ya existente. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, estas dinámicas urbanas no solo son que se parezcan o que sea una extensión natural, sino que los conceptos de riesgo tienen que ser definidos, tienen que ser actualizados y además hay que ver la dotación de servicios, infraestructura y todo lo necesario para que si esto va a ser parte del límite urbano, requiere un estudio bien detallado. Y por lo tanto hacer esto rápido, de manera transitoria, mientras se está definiendo el concepto de riesgo, podría ser contraproducente y por lo tanto yo creo que primero es importante aplicar el concepto de riesgo y después ver si se pueden tomar otras medidas. De la misma manera, se le da la potestad al presidente de la República y a solicitud de las municipalidades en el artículo 2 que pueda modificar los planes reguladores con vigencia a más de 10 años. Si bien eso es en relación al riesgo, hay algunos artículos que quedan ahí y que no queda bien claro cuál es su articulación. Se menciona el artículo 183, que básicamente alude a la mitigación para los efectos del riesgo, pero el artículo 184 son incentivos para la construcción de viviendas sociales. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando más de radicar campamentos, de dar soluciones definitivas que por supuesto son importantes, pero si estamos en un concepto, en un contexto de tratar de analizar el riesgo, hacer las dos cosas en paralelo nuevamente puede ser un poco riesgoso. Y finalmente, que las secretarías regionales puedan modificar los planes reguladores nuevamente para erradicar campamentos, es un poco la misma historia. Por lo tanto, yo creo que acá, si bien la intención es bastante noble, es bastante comprensivo, estudia bastante cuerpos legales, yo creo que acá lo más importante es atacar el riesgo. Si se quieren aplicar medidas transitorias, yo creo que Valparaíso es un buen lugar para tratar de resolver una emergencia que está siendo un suceso, que todavía no se da solución a ello, pero cualquier otra cosa, yo creo que necesita un poco más de discusión y poder profundizar un poco más en algunas variables que como esta que acá no quedan del todo claro o que pueden constituir un riesgo, incluso para el mismo concepto de riesgo. Por lo tanto, hay algunos fundamentos que yo considero que son ambiguos y que necesitan mayor discusión. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, don Ignacio Aravena, por su presentación. Me parece muy claro en cuanto a los conceptos que ha desarrollado. Quiero ofrecer la palabra tanto a los diputados y diputadas como a nuestros invitados respecto a lo que se ha presentado.
sé si puede mandar la Sí, presentación para sí, enviarla al- efectivamente, don Ignacio, ¿usted nos podrá enviar la presentación que ha hecho? Por Para... supuesto. Ujú. Muchas Les gracias. enviaré la presentación y una minuta El detallando correo también lo que al que se conversamos. le invitó, ¿no? Sí. Al correo, al mismo correo desde el cual se lo invitó a exponer en la comisión. ¿Mm? Así Así lo haré. lo ponemos en conocimiento de todos los miembros de la comisión. Mi compañera una minuta también dijo. Mira que Ah, perfecto. llega- Ya, una minuta, excelente. Diputado Zafiri. Está, que la hizo el señor Aravena también. ¿Cómo se financia? ¿Con qué recursos se financia? Gracias, diputado Zafiri. Ministerio. Y más allá de eso, si eso va a significar que esa plata salga de otros subsidios de alguna parte en desmedro de aquello. La pregunta, diputado, tendría que preguntar específicamente con qué recursos se financia qué. Porque hay varias cosas relativas a la inversión acá. Respecto a la planificación, esta planificación de emergencia, efectivamente el Ministerio tiene un presupuesto para dicho efecto y también hay recursos de gobiernos regionales que se destinan a la planificación. O sea, hay una serie de herramientas de inversión. La, ver- la verdad es que dichas fuentes hoy día, más que un problema de presupuesto, tiene un problema de gestión para gastar ese presupuesto. Entonces, lo que pretende esta herramienta es justamente poder mejorar esos procedimientos. Y si me pregunta por los varios transitorios, nosotros hicimos un cálculo que nos pidió DIPRES, que está, entiendo, está en el informe, debiese estar en el informe financiero, que dice relación con que estos son fondos que se destinarían justamente de los presupuestos que se solicitan actualmente para la disposición de campamento. Entonces, así como hay subtítulos 31 y 33 para determinados subsidios y también para medidas preventivas respecto a planes maestros, por cierto que la transitoriedad de una inversión en cuanto a capital transitorio también tendría que salir de esos recursos. O sea, nosotros no estamos, esta no es una modificación a cómo invertimos, sino que es en relación a establecer más herramientas para usar los mismos fondos. Ese es básicamente el argumento que utilizamos también ante la edición de presupuesto. Eh, Probablemente, y ahí esto ya es un poco más avisando al futuro, diputado, que efectivamente si es que estas facultades quedan aprobadas, por cierto que los recursos presupuestarios solicitados año a año se van a ir modificando también. Gracias, Vicente. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario de alguien sobre lo que expuso don Ignacio Aravena? Bien, le agradecemos entonces a don Ignacio. Quedamos a la espera de que nos envíe entonces su presentación.